Intervalos en la recta real, ¿sí? ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es una porción de recta, ¿sí? Recordemos que los números reales, ¿sí? es el conjunto constituido por los números racionales más los números irracionales, ¿sí? Esos dos conjuntos numéricos. Dentro de los racionales recordemos que tenemos los naturales y los enteros también, ¿sí? Todos estos conjuntos numéricos forman un conjunto más grande que se llama el conjunto de los números reales, ¿sí? Y ese conjunto nosotros lo vamos a anotar con, ¿sí?, la letra R, ¿sí? Entonces, ese conjunto numérico lo vamos a denotar con la letra R mayúscula. Bien, entonces, si el conjunto de los números reales gráficamente puede expresarse como toda la recta numérica, ¿sí? Conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales abarca toda la recta numérica, ¿sí? Es decir, nosotros podemos rayar toda la recta y esos son, ¿sí?, todos esos números son números reales, ¿sí? Los números racionales son reales, los números naturales son números reales, los números irracionales son números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos números, ¿sí?, los números racionales, los naturales, los enteros y los irracionales forman, como ya dije, el conjunto más grande. Vayamos ahora a, ¿sí?, hablar un poquito de los intervalos. Como les mencioné, los intervalos en la recta real, ¿sí?, son porciones de esa recta, ¿sí? Puede ser toda la recta o bien puede ser una porción de esa recta. Entonces, estos intervalos pueden tener extremos finitos o extremos infinitos, ¿sí? Para el caso de los intervalos de extremos finitos, ¿sí?, cuando digo finito hablo de un valor específico, ¿sí? Y en este caso, ¿sí?, en los extremos finitos pueden ser de extremos abiertos o también pueden ser de extremos cerrados. ¿Cuál es la diferencia entre abierto y cerrado? Que cuando hablo de extremo abierto, el intervalo se va a anotar con paréntesis, mientras que si hablo de extremos cerrados, vamos a utilizar corchetes. También existen los semiabiertos o semicerrados, ¿sí? En este caso pueden llevar primero paréntesis y luego corchete, o bien primero corchete y luego paréntesis, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿sí?, que es mucho más sencillo de ver. Entonces, veamos el intervalo, por ejemplo, ¿sí?, el intervalo abierto de extremos finitos 1, 4. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, este intervalo lo que está representando es la porción de recta que se encuentra entre el número 1, entre el valor 1 y el valor 4, ¿sí? Comprende todos los números que se hallan entre estos dos valores, sean esos números racionales o irracionales, ¿sí? Porque ambos son números reales. Entonces acá, ¿sí?, en estos extremos irían los paréntesis.
¿Qué significan los paréntesis? En este caso, ¿sí? Y en todos los casos, los extremos abiertos significan que si bien me voy a acercar muchísimo al 1 y muchísimo al 4, el 1 y el 4 no pertenecen al intervalo, ¿sí? En cambio, si nosotros anotamos, por ejemplo, el intervalo 1, 4, ¿sí? En este caso, si lo graficamos en la recta numérica, anotamos el valor 1 y el valor 4 y les colocamos corchete, ¿sí? En este caso les colocamos corchetes, ¿sí? Significa, para que quede más resaltadito, ahí está, ¿sí? Significa que tanto el 1 como el 4 pertenecen al intervalo, ¿sí? Y esa diferencia es fundamental. Para el caso en el cual tenemos paréntesis, los extremos, o sea, 1 y 4, no van a pertenecer al intervalo, mientras que si tenemos corchetes, ¿sí? Si el intervalo es cerrado, ¿sí? Tenemos un intervalo de extremos cerrados entre 1 y 4, ¿sí? El 1 y el 4 sí pertenecen al intervalo. En este caso, el intervalo es abierto en 1 y cerrado en 4, ¿sí? Esto significa que el 1 no pertenece, ¿sí? El 1 no pertenece al intervalo, por eso le voy a colocar un paréntesis acá, y el 4 sí es solución del intervalo, ¿sí? Además de todos los números que están comprendidos entre el 1 y el 4, ¿sí? El 1 no va a pertenecer, pero el 4 sí.